Muy buenas tardes. La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACYT, les da la más cordial bienvenida al webinar Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Aliados de la Sostenibilidad Ambiental. Les informamos que este evento está siendo grabado y será compartido en nuestro canal de YouTube llamado Imagina TV. Saludamos muy cordialmente a nuestros panelistas, el doctor Euclides Teago, la doctora Valentina Opolenco y como moderador científico el doctor Martín Candanedo. La CENACYT y la Dirección de Desarrollo de Capacidades Científicas y Tecnológicas organizan esta serie de webinars denominados Conexión Ciencia con ex-becarios, con el propósito de dar a conocer las investigaciones y trabajos que realizan los ex-becarios del programa de becas IFARU-CENACYT y cómo sus estudios impactan de manera positiva el avance de la ciencia en nuestro país. Durante este webinar podremos escuchar de primera mano los avances en el sistema de tratamientos de aguas residuales. Al final de las exposiciones abriremos un espacio para preguntas que pueden ir colocando en la sección de chat que está habilitada en esta plataforma. Sin más preámbulo, damos paso al primer panelista de esta tarde, el doctor Euclides Teago. Ingeniero civil, egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá, UTP, obtuvo una maestría en Ingeniería Ambiental de la UTP y cuenta con un doctorado en Ciencias de la Ingeniería de la Pontífica Universidad Católica de Chile. Además, desde el 2005 labora en la UTP como investigador en el Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas, donde lidera proyectos de investigación en tratamiento de aguas y aprovechamiento de lodos orgánicos de aguas residuales. Es profesor en la Facultad de Ingeniería Civil de la UTP. Además, cuenta con experiencia en las áreas de ingeniería sanitaria y ambiental a nivel público y privado. El doctor Teago nos compartirá el tema aprovechamiento de biosólidos de aguas residuales hacia un concepto de economía circular. Adelante, doctor Teago. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Estoy muy contento de compartir con todos, como ex becario de la CENACYT, los avances en nuestras investigaciones, que por cierto son financiados por la CENACYT, en busca de promover soluciones sostenibles en Panamá. Como bien comentaba, el título de la presentación será Aprovechamiento de biosólidos de aguas residuales hacia un concepto de economía circular, tema que deriva de un proyecto de investigación financiado desde 2015 por la CENACYT y que ya se encuentra concluido. Quiero iniciar con estas imágenes que son muy relevantes. En la actualidad nosotros como seres humanos tradicionalmente trabajamos y consumimos todo aquello en base a un concepto de economía lineal. ¿Qué significa esto? Que usamos algo e inmediatamente eso va como desecho, generando problemas importantes en lo que conlleva el tema ambiental. Esta línea de pensamiento realmente ya está obsoleta y en la actualidad se está trabajando fuertemente hacia un concepto más integral, más holístico, que se denomina economía circular. ¿Qué busca con esto? Que haya un retorno de aquellos subproductos o desechos que generamos con nuestras actividades antrópicas, de tal forma que se conviertan en materia prima y de esa manera reduzcamos el impacto, el estrés que hay o que existe en el ambiente y hacia nosotros mismos como seres humanos.
Entrando en materia de lo que es tratamiento de agua, lo que me atañe en este momento, voy a mencionar rápidamente los roles de las plantas de tratamiento, que son una aliada, como bien decía el título de este webinar, aliada de la sostenibilidad. Inicialmente, los sistemas de tratamiento tenían un enfoque primario que era ¿cuál? Depuración de las aguas residuales generadas por nuestras propias actividades humanas. Con el tiempo, estas plantas o estos sistemas de tratamiento se van viendo con otro enfoque. ¿Cuál es el enfoque? El de economía circular. Dado que estas plantas generan dos subproductos importantes. Por un lado, un agua residual tratada y por otro lado, lodos orgánicos residuales. Entonces, estos dos subproductos realmente son materias primas que pueden ser explotados de tal forma de que haya un aprovechamiento sostenible, obtención de recursos, reducción de huella de carbono, reducción de huella hídrica e igualmente una reducción del impacto de efecto invernadero. Desde 2018, los costos globales de la electricidad derivados de las fuentes renovables experimentan una caída importante. Se está yendo hacia, como digo, un enfoque más sostenible. Hay una serie de alternativas energéticas, hablando del concepto de energía, que van hacia ese destino de poder buscar sostenibilidad en el tiempo. Lo primero que tenemos es la bioenergía, es decir, la producción de energía a través de procesamientos de residuos orgánicos por medio de digestión anaeróbica o aeróbica. También está lo que ya conocemos más, que son los recursos hídricos. También está lo que está en boga muy fuerte, la energía fotovoltaica y también la energía eólica. Ellos están experimentando de forma constante y sostenida una reducción en sus costos de producción y también en sus costos de operación y mantenimiento, lo que hace que sean más accesibles, más factibles acceder a ellas para poder ingresar a lo que es la matriz energética, muy importante para el caso particular de Panamá, por ejemplo. A nivel de lo que es tratamiento aquí en Panamá, existe toda una dinámica de inversión del Estado. Un ejemplo de ello es la planta de tratamiento de Juan Díaz, que está diseñada y construida para tratar agua residual de la ciudad de Panamá y San Miguelito. Ya existe una primera etapa, en pleno operación y funcionamiento, con grandes estándares internacionales, cumpliendo todas las normas exigidas por nuestro país. Este sistema de tratamiento genera una cantidad importante, específicamente de lodos, que oscila alrededor de 80 toneladas por día, los cuales no son aprovechados, son dispuestos en el relleno sanitario Cerro Patacón. Y esta es una oportunidad importante que se debe y se requiere aprovechar para poder sacarle mayor provecho. Esta planta de tratamiento ya está implementando el concepto de economía circular, ya que genera o cogenera energía derivada de este subproducto llamado lodo orgánico. Podemos observar aquí, en esta gráfica, los kilowatt-hora cogenerados que, según con el costo aproximado de $17 por kilowatt-hora, se obtiene un ahorro en cuanto a electricidad de $35,000 aproximadamente en un mes, que representa alrededor del 23% de la energía requerida para operación de la planta. Y vemos que en ese mismo mes, como ejemplo que pusimos aquí, existen unas aproximadamente 2.500 toneladas de lodo que fueron dispuestos al relleno sanitario. Eso, en números negativos, representa un costo para la empresa y por ende para el Estado, que oscila alrededor de unos $99,000, estimando un costo de lo que es la disposición y tratamiento de unos $40 por tonelada, aproximadamente según la referencia que tenemos del Programa de Saneamiento de Panamá, lo cual es algo que es, como dice, un pasivo, un costo que está generándose.
que debemos cambiar ese concepto y que sea entonces un beneficio, un ingreso para todos nosotros. En vista de esta situación que tenemos, hemos planteado nuestra propuesta de investigación con un enfoque de el estudio de los lodos orgánicos, como podemos ver aquí en la gráfica, estudiando el potencial bioquímico de lodos, donde se genera metano, la fabricación de ladrillos ecológicos, que vamos a ver más adelante, el uso de estos lodos carbonizados como un posible agregado en mezclas de hormigón, y también el uso de estos lodos carbonizados para mejoramiento de suelo. Es una línea de investigación que el colega Arthur James está realizando y el cual estamos colaborando. Y derivado de este trabajo que les menciono, se ha generado otro proyecto de investigación financiado por la CENACID que se enfoca en el tema energía con una codigestión con residuos orgánicos. Pero esto es tema de otra presentación. En base a lo que es el potencial bioquímico de metano, hicimos estudios de digestividad anaeróbica a nivel de ensayo de laboratorio de reactores batch, utilizando un sistema denominado Oxitop, que permite medir la cinética de degradación de estos lodos y cuánto biogás, cuánto metano se produce de esa actividad. Y aquí podemos ver la gráfica y cómo están los reactores batch en funcionamiento aproximadamente a unos 35 grados. Aquí estas imágenes muestran los diferentes lodos que fueron estudiados, entre esos el de la planta de tratamiento de Juan Díaz. Estos son otros lodos de actividades comerciales, industriales y hoteleras que también hemos estudiado, que nos permite tener un sondeo, un estimado de cuánto es el potencial en cuanto a estas actividades se refieren. Específicamente para los lodos estudiados de la planta de tratamiento, nosotros nos basamos en dos líneas principales que tiene la planta. Una que se denomina lodos espesados, que son previos a una digestión, aquí podemos ver el esquema, y los lodos denominados digeridos, es decir, posterior al aprovechamiento de este material para la producción de biogás, como lo mencioné previamente. ¿Por qué? Porque consideramos que este lodo que ya había sido digerido podría ser aprovechado posteriormente, ya sea por la misma planta de Juan Díaz o por otro usuario. Y aquí vemos el comportamiento para el metano medido en ml para nuestros ensayos batch, para los lodos espesados, y aquí a la derecha vemos el comportamiento de los resultados de la producción de metano para los lodos digeridos, lo que indica que estos lodos todavía ofrecen un potencial energético que puede ser aprovechado. Ahí está uno de los valores agregados de lo que queremos presentar con esta investigación, que indica que se puede seguir dando un uso a este lodo posterior en tema energético. Hablando ya en términos, en números, unos datos presentados facilitados por Saneamiento de Panamá, tenemos la producción en los años que se hicieron los estudios de lodos en toneladas por mes. Con los resultados obtenidos del potencial bioquímico de metano y haciendo las conversiones pertinentes, pudimos hacer el estimado de la producción energética en kilowatt hora y cuánto equivale ese valor en dinero, que está en $32,000 para el 2018 diciembre, en enero de 2019 un $35,000 y para marzo de 2019 $45,000, que es por aproximadamente lo que pudo haberse ahorrado la empresa en la parte de cogeneración. Vemos en el cuadro de abajo para los lodos digeridos, es decir, los que ya fueron aprovechados previamente por la empresa, con unos tonelajes similares, vemos la producción teórica calculada para estos lodos y el valor que pudiéramos potencialmente obtener de dichos lodos, que está entre el 50 y el 70% de lo que se obtiene de los lodos espesados, lo que indica que aquí hay un potencial aprovechamiento a beneficio de, ya le digo, del mismo operador o de otro usuario de estos lodos, que se puede posteriormente utilizar como codigestión, que es una combinación ya con otros residuos
para potenciar más la producción de metano. Ahora vamos a ver otras aplicaciones que estudiamos, que fue la fabricación de ladrillos ecológicos. Básicamente fue tomar estos lodos, en este caso los lodos deshidratados de la última fase de estabilización de los lodos de la planta de Juan Díaz, se deshidrataron, se secaron al aire libre, se pulverizaron y se mezclaron una dosificación del 5 al 15% en relación a masa de arcilla utilizada. O sea, hicimos un trabajo tipo artesanal para poder evaluar y probar la factibilidad del uso de este material como un agregado. Con el apoyo de nuestros centros experimentales de ingeniería que tienen los laboratorios para hacer las pruebas, se hicieron las pruebas mecánicas de flexión y compresión, dando resultados bastante alentadores, lo que indica que estos ladrillos tienen un potencial aprovechamiento y que se pudieran desarrollar un poquito más de estudios a nivel ya sea de adoquines o para fabricación de algunas estufas estas que son ecológicas, que pudiera entonces dar un buen aprovechamiento de este material. Se hicieron pruebas de lixiviación sumergiendo estos ladrillos en envases para evaluar si generaban alguna contaminación, y realmente los valores indican que no son muy altos, no son diferentes de lo que genera un ladrillo común. Y estos son aspectos importantes porque, si bien es cierto, este es un residuo que se genera de actividades de la parte de tratamiento, no genera un problema posterior, y en el proceso de secado, de cocción, esto es controlado. Tenemos ahora el enfoque de usar los lodos carbonizados para fabricación de mezclas de hormigón. Casi el mismo proceso con una pequeña derivación en la parte de carbonización. Aquí lo podemos ver, en este caso apoyados con la investigación del doctor Arthur James, que tiene un gasificador, se pudo hacer una mezcla exitosa con cascarilla de arroz, ¿verdad? Y el lodo carbonizado, para lograr que hubiese una total combustión, que podemos aquí observarlo, y luego de esto se generó la pulverización para convertirlo en un agregado. Lo que se buscaba con esto es reducir un porcentaje del cemento y utilizar este lodo pulverizado para entonces hacer las mezclas que aquí podemos ver con uno de nuestros tesistas, el ingeniero Thomas Phillips, y se hicieron todas las pruebas correspondientes según las normas de TM para probar la resistencia correspondiente, y dieron valores bastante similares a las condiciones típicas que se encuentran en la literatura, y estos fueron los resultados obtenidos, donde hubo una disminución de un 10 al 15% de la resistencia con respecto a la muestra sin lodo carbonizado, lo que nos indica que con una optimización del proceso y con mayores controles es probable lograr igualar la resistencia nominal normal o superarla. Esos son aspectos que nos indican que obviamente hay que seguir profundizando en estos temas de investigación, pero que nos dan indicios de la factibilidad técnica, económica y también ambiental, que es muy importante. Aquí les muestro también los aportes como les mencionaba, de la investigación del doctor Arthur. Con el gasificador igualmente se hace todo el proceso similar a lo que hizo previamente el ingeniero Phillips, pero obviamente en este caso no se hace una pulverización como tal, sino que se utilizan estos lodos en tipo pellets para poder utilizarlos en el mejoramiento de suelo. Y aquí podemos ver cómo se ve el lodo deshidratado seco con la cascarilla de arroz, y una vez ya procesado, cómo se puede observar y cuáles son las relaciones de mezcla correspondientes entre cada uno de esos componentes. Los resultados muestran efectivamente que existen un gran potencial en cuanto a los nutrientes y lo que son el área superficial de este carbón que pudiera ser asimilado por los microorganismos en el suelo, y que ayudaría a fortalecer las condiciones nutricionales y también las condiciones de pH y demás requeridas en aquellos suelos que han sufrido ciertas degradación. El objetivo, por supuesto, es
generar que este suelo también en el tiempo se pueda recuperar usando estas concentraciones de carbono que se mezclan con el suelo. En general, estos son los aspectos que rápidamente les presento de las investigaciones derivados del financiamiento de la CENACIT. Como conclusiones, podemos mencionar, primero, que los sistemas de tratamiento de aguas residuales son una fuente de recursos factible. Muy importante conocer los sistemas que tenemos, porque esto no se enfoca solamente en una planta de Juan Díaz. Puede ser también utilizado en cualquier planta de tratamiento que esté operada adecuadamente y que, por supuesto, estos lodos cumplan con las normas de regulación en cuanto a disposición y aprovechamiento. En este caso, la 35/2019 o la 47/2000 son las COPANIT que rigen esta materia. La implementación de la digestión anaeróbica para obtener metano y que se utilice en la parte energética reduce sustancialmente la emisión de gases de efecto invernadero, que es el metano, que es mucho más agresivo que el CO2 para lo que es estos efectos nocivos al ambiente. Tenemos que, por supuesto, el aprovechamiento de estos lodos permite un desarrollo, y consideramos que es así, sostenible, que puede generar beneficios energéticos, económicos, y que permitiría a empresas que tengan en su momento capital para invertir, un avance y más claridad en cuanto a los alcances, y ubicarse en un lugar específico y desarrollar de forma sostenible esta industria. ¿Por qué? Porque cuentan con materia prima que va a ser generada de forma permanente. El también aprovechar estos lodos, en el caso específico de los lodos que se generan en la planta de Juan Díaz, podrían mejorar sustancialmente el impacto hacia los rellenos sanitarios, reduciendo la cantidad de estos residuos que van a estos rellenos y por ende aumentando la vida útil de los mismos. Por supuesto, eso genera impactos positivos. Por un lado ambientales y por supuesto económicos, porque hay ahorros en cuanto a no disponer, porque como mencioné al inicio, cada tonelada cuesta aproximadamente $40 disponerla y tratar ese lodo. Y mejor es que eso sea aprovechado y redunde en beneficio. Y no puedo dejar de mencionar que todas estas iniciativas sostenibles se alinean perfectamente con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en materia energética, en materia de ciudades sostenibles, en la generación de recursos, en protección del ambiente, y que deben ser desarrollados y seguirse dando el apoyo por medio de, ya sea de la CENACIT u otras fuentes de financiamiento, para que nuestro país pueda, con el tiempo, hacer uso efectivo de todos estos desechos. Le puedo mencionar que en la Unión Europea, y esta es una norma, no es algo altruista, el deseo de hacerlo, ya es algo que se exige, y igual en otros países como Estados Unidos se está dando. Entonces, esa es una tendencia que lleva y genera presión también sobre los cambios de paradigma. Genera la obligación de cambiar normas, actualizar nuestras normas ambientales, generar seguridad jurídica para que pueda haber una buena inversión extranjera y no solamente focalizarla en la ciudad de Panamá. Tenemos focos de desarrollo comerciales e industriales a nivel de la provincia de Chiriquí, igual las provincias centrales, Coclé, Panamá Oeste. Hay muchos lugares donde estos sitios pudieran desarrollarse o estos proyectos pueden desarrollarse de forma sostenible. Con esto concluye mi presentación, agradeciéndole el espacio a la CENACIT para poder hacer una divulgación de aquello que estamos nosotros desarrollando de investigación en la Universidad Tecnológica de Panamá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Deago. Continuamos entonces con nuestra segunda presentación, la cual tiene como título
potencialidad de uso de aguas servidas para el riego y recarga de acuíferos, cuenca del río La Villa, República de Panamá, presentado por la doctora Valentina Opolenco, investigadora en gestión del agua del Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe, CATALAC. Posee un doctorado en Tecnología Ambiental y Gestión del Agua de la Universidad Internacional de Andalucía, maestría en Ingeniería Ambiental de la Universidad Tecnológica de Panamá. Cuenta con 40 años de experiencia como consultora en formulación y ejecución de diversos proyectos en hidrogeología, estudios de fuentes de agua, saneamiento y análisis y manejo de cuencas. Amplio dominio de la gestión del recurso hídrico desde el punto de vista de la iniciativa privada y entidades públicas. Dentro de CATALAC, desarrolla la agenda científica y tecnológica en el área de su experiencia para la región de trabajo del centro. Además, participa en la formulación de propuestas de proyectos científicos y de desarrollo afines a la agenda del centro. Siempre está en la búsqueda de nuevos aliados o de establecer relaciones tanto con organismos internacionales como con la empresa privada, vinculados a los temas de gestión de agua y el desarrollo sostenible. Con ustedes, la doctora Opolenco. Adelante, doctora. Gracias. Sí, muy buenas tardes. Quisiera agradecer a SINACIT por esta magnífica oportunidad y a todos ustedes por su tiempo y por el interés en el tema. El proyecto que nosotros desarrollamos con financiamiento de SINACIT tiene como título Potencialidad de uso de agua servida para riego y recarga de acuíferos en la cuenca del río La Villa. El proyecto inició en 2018 y ya lo finalizamos. Este proyecto fue desarrollado conjuntamente en cooperación con la Universidad Pablo de Olavide de España y la Tecnológica de Panamá. Entonces, ¿cómo nació la idea del proyecto? En 2017, Naciones Unidas elaboraron un informe sobre recursos de agua a nivel mundial y este informe fue dedicado a aguas residuales. Un tema tan relevante en ese momento cuando el mundo enfrenta cambio climático y tenemos más problemas con el recurso hídrico. Ese informe prácticamente implora a la población mundial, a todos los usuarios, no desaprovechar las aguas subterráneas, aguas residuales. Si nosotros también analizamos el uso de aguas residuales a nivel mundial, podemos ver que los países ricos sí lo aprovechan casi 70%. Y los países pobres, que somos nosotros, lamentablemente, solamente se usa 8% de aguas residuales. Y 80% de esa agua van directo a los ríos y quebrados sin ningún tratamiento. El proyecto se localiza en la parte baja de la cuenca del río La Villa y también en las pequeñas zonas adyacentes, el río Parita y el río Guararé. Es una área de investigación de 160 kilómetros cuadrados. ¿Y cuál fue la justificación y problema a investigar? Nosotros conocemos que los recursos hídricos en la cuenca del río La Villa tienen cada vez más presión y demanda debido a alta concentración de la población y también al fuerte crecimiento de la actividad agropecuaria, también comercial. Si analizamos el mapa de uso de suelo en la parte baja, en área de investigación, podemos ver que el 15% de este territorio está dedicado a la siembra de maíz. Es lo que está en color morado. Y 51% se dedica al pasto, el color amarillo.
son cultivos que en la estación seca siempre tienen problemas. Tenemos también como un recurso la planta de tratamiento de aguas residuales de Chitré, que es una planta moderna, nueva, la segunda después de la planta de Juan Díaz, que mencionó el doctor Euclides. Es una planta que manejará para el año 35 unos 7 millones de galones de agua al día, con una población proyectada de más o menos 88.000 habitantes. El objetivo general de esta investigación fue evaluar la viabilidad y sostenibilidad de riego y las técnicas de recarga artificial de acuífero en la cuenca baja del río La Vía mediante el uso de aguas residuales tratadas para su posterior recuperación, mejoras y el uso ya como una fuente alternativa de agua. Entre los objetivos específicos podemos indicar los siguientes. Caracterizar los efluentes del Aptar de Chitré era una tarea muy importante y su capacidad de uso, establecer el tratamiento de afino, la manera de mejorar esta agua de descarga y su potencial de almacenamiento, identificar las masas de aguas subterráneas idóneas para recarga artificial de acuífero y realizar un análisis de viabilidad técnica de carga de acuífero, analizar la calidad de agua residual tratada procedente del Aptar para garantizar su uso como fuente de recarga de acuífero o de riego agrícola, ya que existen normas que regulan esta calidad de agua. Y además analizar las condiciones ecológicas de la zona estudiada y realizar una propuesta de restauración de áreas degradadas. Nuestra investigación fue amparada por disposiciones legales que son vigentes en el país. Para parámetros de calidad de agua tratada del Aptar fue la norma de Copanit 35-2019 y para requisitos de agua de riego y de carga de acuífero fue la norma de Copanit también 2499, que en su lista de usos tiene incluido el riego y también recarga de acuíferos. Metodología que aplicamos fue fundamentada en un análisis multidisciplinario y que a través de un diagnóstico biofísico y socioeconómico se pudo combinar diferentes aspectos como ecológicos, biofísicos, biológicos, científicos, económicos, políticos, socioculturales y cómo se relacionan todos estos aspectos entre sí. Concretamente, este análisis comprendió la evaluación de la posibilidad de implementar en Panamá y en la cuenca Río La Vía, que fue proyecto piloto, de dos tipos de soluciones tecnológicas para el uso de aguas residuales post-tratadas y ya adecuadas o mejoradas. La primera era tecnología no convencional para la adecuación de aguas post-tratadas en humedales artificiales y la segunda era recarga artificial de acuífero por excedente de riego o infiltración. La tecnología de humedales artificiales no es nueva y ya en su proceso se replica los procesos naturales. Existen distintos tipos de humedales artificiales con plantas de flujos, planta emergente, flujo superficial, etc. Entre toda esa gama de humedales, tipos de humedales, nosotros seleccionamos el humedal artificial de flujo subsuperficial, porque ese tipo de humedales tienen la ventaja que como el agua fluye por debajo del sustrato, esa quita el malos olores y también la creación de mosquitos. Y entre la tecnología que es recarga de acuífero, tienen distintos tipos también, nos inclinamos según la calidad de agua, el tipo de agua que se va a usar para la recarga de acuífero, por el método superficial o concretamente inundaciones durante el riego e infiltración de aguas. El diseño conceptual del mecanismo de depuración. En la planta de Chitré, que es ya mencionamos, una planta nueva, moderna, ella va a dar servicio de recolección de aguas residuales a todas las comunidades desde Monagrillo hasta la Vía de los Santos.
Cuando entra ya en operación completa, todavía está la fase de evacuación, las lagunas de Monagrillo y de la Vía Los Santos ya no se van a ser utilizadas. Entonces, la idea de nosotros es agua post-tratada de la planta de tratamiento, enviar por la misma línea donde va la línea de bombeo a las lagunas, y esas lagunas que ya no van a tener uso, diseñarla como unos humedales artificiales. Entre ambas lagunas tenemos una capacidad casi para 11 millones de galones que pueden recibir ambas lagunas en un territorio de 6.3 hectáreas. Para poder tener los parámetros de diseño de este proyecto, nosotros hicimos una fase experimental que la ubicamos en la planta de tratamiento de aguas residuales, concretamente la administración de la planta, que nos apoyó en todo el proceso, nos dio un lecho de secado de lodo donde nosotros instalamos nuestros módulos experimentales, los que se alimentaban con agua residual tomada directamente de sedimentadores, ya que no debiera pasar por la fase de cloración. Parámetros de diseño fueron unas tinas de 500 litros, se instaló un sustrato de la grava fina, la entrada constó con una tubería de disipadores de agua, que se posaba sobre la grava gruesa, y de la misma manera salía, que era la salida también, pero ya era en el fondo de las tinas, y todo ese proceso de flujo de agua tomó, el tiempo de retención era de 24 horas. Entonces agua entraba y cuando salía ya salía prácticamente depurada. Las plantas que utilizamos para este tipo de experimento fueron las plantas que crecen en Panamá y según zonificación agroecológica son las gramíneas pasto alemán y pasto tanner, que tienen muy buenos indicadores de proteína y también digestibilidad para los animales. En caso tal, cuando se va a hacer el riego, como es cultivo prioritario en la parte baja de la cuenca con aguas residuales. Resultado del proyecto. Durante todo el periodo del proyecto, 2 años, se hizo monitoreo de calidad de agua de descarga, que aquí en la gráfica usted puede ver, o en el cuadro como entrada, es agua de la planta y de los módulos experimentales, que eran 6 módulos. Eran 2 módulos en blanco, que era sin vegetación, 2 módulos con pasto alemán y 2 módulos con... no sé si me fue se fue la imagen. 2 módulos fueron con... ¿me pueden ver? ¿Se puede ver la presentación? Sí, doctora. Se escucha perfectamente bien, pero usted no se ve. No sé, se fue, pero bueno. Otros módulos eran con pasto, 2 módulos con pasto alemán y con pasto tanner. Aquí se puede ver la curva de crecimiento de ambas gramíneas. Se estableció como tiempo de corte de maduración cada 45 días. Y también puede ver la gráfica cómo es el proceso de cómo cambia los contenidos de elementos contaminantes, por ejemplo, en caso de fósforo o nitrógeno en los módulos, en la salida y en la entrada. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros esperamos de este proyecto si se logra implementarlo? Entre 2 lagunas, como ya mencionamos, una de Monagrillo que tiene capacidad de 5 millones de galones y la Vía de Los Santos a 6 millones, pero nuestra planta nada más puede producir a plena capacidad 7 millones, pero todavía tiene fase de ampliación en el futuro. Si nosotros utilizamos toda esa agua de descarga y la post-tratamos en los humedales artificiales y usamos agua para el riego,
vamos a tener un beneficio muy grande, ya que, por ejemplo, el pasto en temporada de verano necesita promedio 2 litros de agua por metro cuadrado, que representa una lámina de 2 milímetros de agua. Con una simple aritmética, tomando en consideración con el tiempo de retención, en ese caso ya era calculado, era 1.7 días, y los volúmenes que entran, etcétera, nosotros podemos hacer el riego a 780 hectáreas. Esas 780 hectáreas no puede producir pasto para alimentar para el pastoreo de ganado, y si se usa un pastoreo rotativo continuo, cada 28 días se cambia, entonces nosotros al final podemos alimentar en la peor época, en la estación seca, 27,000 bovinos, que creo que es un beneficio muy grande para la agricultura. Además de la parte de calidad de agua, el reuso de agua, también se usa un estudio hidrogeológico para poder establecer las zonas para posible recarga de acuíferos. Al principio se trabajó en una zona de 160 kilómetros cuadrados, se hizo un estudio geofísico, con estudio geofísico se elaboró un modelo litológico de la zona acuífera, se hicieron los perfiles, se hicieron los ensayos de permeabilidad, logramos obtener la permeabilidad promedio para el área de estudio, que en ese caso fue casi 1 metro por día, y que se considera como una conductividad o permeabilidad idónea para tipo de recarga, porque la recarga está en la conductividad idónea, está en el rango entre 100 y 0.1 metros por día. Eso fue en la fase general. Después entramos a la fase ya de detalle. En la fase general establecimos cuál fue la zona más perspectiva para hacer ya los ensayos finales, establecer las zonas acuíferas y calcular los volúmenes de agua que puede recibir. Se trabajó en una zona de 16 kilómetros cuadrados, ubicado agua arriba de la toma de la planta de Chitré. Se hizo también estudio geofísico y logramos establecer la base impermeable de la zona acuífera. También definir la capa de aglomerado, que es la formación que se revela como acuífero principal, la zona fracturada, y la arenisca de formación PC fue la segunda capa de importancia por sus propiedades de porosidad, la que cubre a la capa de aglomerado. Y también analizamos el suelo que está presente en la área de estudio, y es en su mayoría el color moradito, es textura franco-arcillosa, el suelo que tiene bastante arcilla, pero también tiene limo y arena. Eso es lo que permite muy buena infiltración y remoción de contaminantes durante el proceso de infiltración. Además de los estudios técnicos, sí también era de mucha importancia para nosotros la generación de conocimiento y divulgación de resultados. Durante el proyecto nosotros realizamos 3 jornadas de sensibilización sobre el uso sostenible del agua y el reuso de agua servida. Se dio en Azuero y también la Tecnológica de Panamá. Fue un grupo muy amplio de estudiantes, de actores municipales y de población en general. Se hizo una publicación que ya está publicada, próximamente se va a subir esa publicación con los resultados y procesos del proyecto en la página web de Catalac, que van a poder verla. Realizamos un seminario científico-técnico sobre la reutilización de aguas residuales para riego y recarga de acuífero, con la participación activa de nuestros co-investigadores de España, de Pablo Olavides y la Tecnológica de Panamá. Este seminario científico-técnico en Azuero también tenía prevista la visita a la planta de Chitré, a la planta de tratamiento de aguas residuales de Chitré, y a los sistemas de módulos experimentales que ya ustedes pueden observar aquí. El proyecto también fue presentado en distintos eventos y congresos y foros nacionales, como el Foro Nacional Mundial de Suelo, organizado por la FAO 2018, en el 8º Congreso Científico de la región de Azuero. También presentamos el 31º Congreso Centroamericano de Ingeniería Ambiental y Sanitaria Ambiental de Panaidis y Aidis,
y hace poco se presentó el resultado del proyecto en Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de APANAC. ¿Cuáles son las conclusiones de esta investigación? Nosotros estamos muy conscientes que esta investigación representa un estudio pionero a escala local. Quizás todavía hay muchas cosas que quisiéramos hacer si tuviéramos más presupuesto o más tiempo, etcétera. Pero es importante que este estudio sí nos permitió, nos mostró que aguas residuales tienen un alto valor y aplicabilidad en la solución de problemas de escasez hídrica en el arco seco de Panamá y puede contribuir a la mayor seguridad alimentaria en la cuenca con su riego y también impulsar el desarrollo socioeconómico y sostenibilidad ambiental. Durante el desarrollo del proyecto fue posible comprobar el eventual uso de agua regenerada procedente del APTAR en la agricultura y también la recarga de acuífero. Experimento se realizó con éxito y nos permitió a través de análisis de fluente retenido en módulos experimentales en humedales artificiales, establecer el nivel de remoción de los contaminantes del agua post-tratada con la ayuda de sustrato y la vegetación seleccionada, que en este caso fue pasto alemán y pasto Tanner. Y también una vez definidas las características geológicas y las condiciones hidrogeológicas del área investigada, se estimó que de los distintos métodos que existen de recarga de acuífero, el método de recarga superficial por excedentes de riego es el método más viable para utilizar, tomando en consideración qué tipo de agua estamos utilizando y desde el punto de vista técnico, económico, social. Y también se entiende que el conocimiento científico sobre el uso de agua servida de Panamá no se limita solamente a este proyecto y esperamos que eso implica la necesidad de nuevos proyectos, de nuevas investigaciones de campo y para que las aguas residuales dejen de ser ya un recurso desaprovechado y un problema que realmente no es un problema. Y impacto esperado, lo que nosotros esperamos con este proyecto, que mediante la utilización controlada y previamente estudiada de los efluentes del APTAR, se generarán beneficios económicos y ambientales para los habitantes de la cuenca, la parte baja de la cuenca de la vía y también de los ecosistemas. Y para el sector agrícola, que es mayor beneficiario, esta alternativa puede representar un menor coste de producción por el contenido de nutrientes que tiene el agua de riego y lo que implicaría la posible disminución de la necesidad de fertilizantes y menos contaminación. Se espera también cambiar el concepto que tenemos sobre aguas residuales, las cuales actualmente se consideran como un problema de salud pública en el país. Así ya la misma no se van a ver como un problema, sino como parte de la solución para el problema que tenemos en nuestra sociedad en materia de agua. Y también es muy importante generar conocimiento sobre la utilidad de esa fuente de agua una vez que completen la fase de post-tratamiento y beneficios sociales y económicos, todo lo que se representa, ya que está en la marcha la construcción de 6 nuevos modernos sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales en David, Almirante, Changuinola, Santiago, Contadora y Chiriquí. Y con esto sí quisiera agradecer a todos que nos ayudaron en la realización de ese proyecto, a SENACIT, al BID, al Ministerio de Ambiente, que nos proporcionaron información, el MIDA y el IDAN, a los usuarios de la cuenca y a la constructora Rosa en especial, porque sin su apoyo hubiera sido muy, muy difícil desarrollar este proyecto. Muchísimas gracias y esperamos que podamos continuar con otro proyecto en el futuro. Muchísimas gracias, doctora Valentina. A continuación, nuestro moderador científico, el doctor Martín Candanedo, nos brindará sus conclusiones sobre los temas presentados. El doctor Candanedo es licenciado en Ingeniería Civil por la Universidad Tecnológica de Panamá. Cuenta con una maestría en fotogrametría y un doctorado en teledetección por The Ohio
State University. Ha recibido becas como la Fulbright para sus estudios de maestría y de CENACYT para sus estudios de doctorado. Actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá y ha sido vicerrector de investigación, posgrado y extensión de la UTP. Es docente de la Facultad de Ingeniería Civil de la UTP con 35 años de experiencia, donde enseña a nivel de pregrado y posgrado en el área de ingeniería geomática. En el sector privado, ha sido presidente de la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia, APANAC, presidente de la CEI, es miembro de la Junta Directiva de CENACYT, presidente de la Agencia de Acreditación de Carreras de Ingeniería del Gran Caribe y miembro del BIM Forum de Panamá. Con ustedes, el doctor Martín Candanedo. Adelante, doctor. Muchas gracias, muy buenas tardes, muy interesantes ambas presentaciones. Comenzamos con el doctor Diago, que nos habló sobre el aprovechamiento de biosólidos. Nos presentó muy claramente el contraste entre los sistemas de economía lineal versus una economía circular y sus efectos en el medio ambiente. Pasamos a revisar lo que son los productos de un sistema de la planta de tratamiento y su potencial económico para el sustento de la utilización de los mismos. En materia económica se nos presentó el impacto de la matriz energética en el uso de fuentes renovables en el material que no se utiliza dentro de las plantas de tratamiento. El doctor Diago presentó en dólares y kilowatts hora cómo se genera dentro de la planta de tratamiento y su beneficio en el uso de estos subproductos que no se disponen de manera tradicional. En el sistema, en esta misma dirección, el doctor Diago presentó diversas líneas de investigación que derivan para el aprovechamiento de lodos orgánicos, productos de las plantas de tratamiento, el potencial bioquímico de estos lodos orgánicos. Pudimos comprender claramente los resultados obtenidos por las investigaciones del doctor Diago, el potencial bioquímico del metano y la producción energética en kilowatt horas como beneficio de la empresa al utilizar los lodos espesados generados y lodos espesados. Por otro lado, el doctor Diago nos mostró el potencial del uso de los lodos orgánicos deshidratados como en ladrillos de arcilla, que ciertamente es una idea innovadora. Adicionalmente, se exploraron dentro del grupo de investigación y con los estudiantes de su grupo de investigación el utilizar estos lodos orgánicos como agregados en mezclas de hormigón y el mejoramiento de las características físicas de los suelos, acompañados en el caso del hormigón con cáscaras de arroz, obteniendo resultados muy alentadores en materia del comportamiento estructural del ladrillo y estos componentes obviamente prueban ser factibles. Con el uso este resultado prueban la factibilidad del uso de lodos orgánicos dentro de la producción de ladrillos y el mejoramiento de las características físicas de los suelos. El doctor Diago concluyó en el que los sistemas de tratamiento de aguas residuales representan una fuente segura de recursos, condicionado obviamente al conocimiento del tipo y el comportamiento de los lodos orgánicos para su mejor uso dentro de una economía circular de manera sostenible. El uso de estos lodos orgánicos genera un impacto positivo desde el punto de vista ambiental, energético y económico, lo cual aumenta la vida útil de los rellenos y la consecuente disminución del lixiviado que de manera continua van a estar contaminando nuestras aguas subterráneas. Por otro lado, tuvimos también la excelente presentación de la doctora Opolenko sobre el potencial del uso de aguas servidas para el riego y recarga de acuíferos en la cuenca baja del río La Villa. La presentación inició sustentando el por qué es indispensable el aprovechar las aguas residuales frente al potencial problemas de contaminación que generan el vertir estas aguas residuales a los sistemas de recursos hídricos. Pudimos percatarnos sobre la justificación y más que todo la necesidad de atender la presión que generan estos residuos y producto de las plantas de tratamiento sobre los cuerpos de aguas y las aguas subterráneas.
Se nos presentaron los alcances del proyecto que desarrolló la doctora Opolenco, sus objetivos, las disposiciones legales y una metodología que empleaba la combinación de análisis multicriterios a través de un diagnóstico de biofísico y socioeconómico. En concreto, se busca la solución en tecnología para el uso de aguas residuales post-tratadas. La doctora Opolenco presentó en detalle el diseño conceptual de la planta de tratamiento de Chitré y la instalación de un sistema experimental, así como su funcionamiento, y nos dio una descripción clara y detallada de las gramíneas a utilizar, a saber, el sistema de pasto alemán versus el pasto Tanner. La doctora Opolenco describió los resultados obtenidos en los distintos pastos y su comportamiento frente al potasio y el nitrógeno. Además, se resaltan los beneficios esperados en el reuso del agua, por ejemplo, de Monagrillo, de la Villa de los Santos, así como a través de áreas de siembra de los pastos que presentaron excelentes resultados desde el punto de vista de estudio geológico para definir una zona de recarga del acuífero y la capacidad de almacenamiento de caudales infiltrados, que en la etapa 1 tendría un impacto sobre 160 kilómetros cuadrados y una segunda etapa de 16 kilómetros cuadrados. La doctora Opolenco resaltó la importancia en la generación del conocimiento y la divulgación de resultados, donde se generaron seminarios científicos con la participación de entidades nacionales e internacionales que son colaboradoras dentro del proyecto de investigación sobre el tema específico de la reutilización del agua residual, y además se realizaron visitas técnicas a las plantas de tratamiento de Chitré. Como conclusiones podemos resaltar la necesidad de profundizar estudios similares como el presentado por la doctora Opolenco, donde se pudo comprobar que el uso del agua regenerada procedentes de plantas de tratamiento y el éxito obtenido a través del uso de pastos Tanner y alemán en la recarga de los acuíferos, y por tanto lo importante del conocimiento de las condiciones hidrogeológicas y los métodos de recarga con el cual se utilizan, los métodos artificiales con los cuales hacemos la recarga de los acuíferos. Se espera un impacto de cambio de mentalidad frente al reuso de los efluentes de las plantas de tratamiento y sus beneficios económicos y ambientales para la población. Esperamos que a través de las investigaciones como esta se pueda cambiar el concepto negativo que se tiene de las aguas residuales. Además, que se espera seguir generando conocimiento sobre la utilidad de aguas residuales o efluentes post-tratados de las plantas de tratamiento que puedan completar la fase de post-tratamiento, los beneficios sociales, económicos y ambientales que podemos alcanzar a través de investigaciones como esta y el uso de la tecnología desarrollada y presentada a todos nosotros esta tarde. Ya que en el futuro se tiene ya en marcha la construcción de 6 nuevos y modernos sistemas de recolección y tratamiento de agua residuales en David, Almirante, Changuinola, Santiago, Contadora y Chiriquí. Con eso terminamos nuestro resumen y pasamos a las preguntas del público, ¿no? Gracias. Sí. Tenemos varias preguntitas del público. La primera es de Giselle Guerra para el doctor Deago. Dice, ¿estos ladrillos pueden ser utilizados para algún tipo de construcción? Bueno, inicialmente comenté que podrían usarse como adoquines, ¿verdad? En áreas donde no estén expuestos mucho esfuerzo, porque son artesanales. Había que probar más hacia la fábrica industrial. Puede utilizarse, por ejemplo, para la fabricación de estufas que son ecológicas en primera instancia, y después ir evaluando si estructuralmente pueden evaluarse, pueden mejorarse más adelante su aplicación. Magnífico. Tenemos también una consulta de Cristóbal Jaén. Dice, en la UTP, ¿cuál carrera es más orientada para el conocimiento de plantas de tratamiento? ¿Ingeniería ambiental o la licenciatura de saneamiento y ambiente? Si pueden orientar a Cristóbal Jaén. Bueno, yo puedo responder eso. O sea, desde el punto de vista de diseño de plantas de tratamiento, obviamente que la ingeniería ambiental.
el egresado de la carrera de licenciatura en saneamiento tiene herramientas profesionales para atender los procesos químicos o bioquímicos dentro de la planta de tratamiento. Así que dependiendo en qué área te quieres desarrollar, obviamente esa sería tu selección, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Candanedo. Itzel Piti dice, los lodos en la utilización de hormigón, ¿para qué tipo de resistencias y usos se recomienda? Doctor Diago. Sí, nosotros hicimos las pruebas con un hormigón de 2.500 kilogramos, metros cúbicos, y las diferencias fueron de 2.200, 2.300, así que no es mucho para este estudio preliminar. Es probable que con ajuste, como mencionaba previamente, eso pueda mejorarse mucho más y se puede utilizar más que todo en, por ejemplo, hormigón para pavimentos, aceras, que saca hacia viviendas unifamiliares. No enfocarse mucho a hormigón de alta resistencia, por ejemplo, losas o columnas. Empezando por ahí, ¿no? Hay que indagar un poco más, pero las sugerencias irían en esa línea. Aquí tenemos una preguntita de Aníbal Fossati, que no la entiendo muy bien, doctor Diago, pero tal vez usted sí la puede entender. Dice, doctor Euclides, ¿qué se realizó con el agua utilizada en este proceso? No entiendo muy bien la pregunta. No sé si Aníbal puede aclarar mejor su pregunta. Porque usted tampoco, ¿verdad, doctor? Bueno, yo creo que en temas de agua podía la doctora Opolenco hablar algo al respecto, porque creo que más el reuso del agua ahí en esa línea. Sí, es que se lo pregunta directamente a usted, pero vamos a esperar a ver si el señor Fossati puede mejorar su pregunta. ¿En qué proceso de la investigación, si cabe, ¿no? Porque agua muy poco utilizamos en esa parte. De hecho, deshidratamos los lodos para aprovecharlo, porque así que se aprovechan con casi 0% de humedad. Diego Muñoz también pregunta, doctor Euclides, además de la generación de energía y la fabricación de ladrillos, ¿se puede aprovechar los lodos orgánicos de otra manera? Sí, hay muchas otras aplicaciones. Una de esas es que, por ejemplo, después de la digestión, ese lodo puede utilizarse como materia prima para hacer compost. Eso es una aplicación que se puede también dar. También se ha investigado, no nosotros, pero se ha investigado inclusive como agregado para asfalto. Hay una serie de actividades que se pueden indagar por el tema de la materia prima y los contenidos minerales que tiene. La siguiente pregunta es para la doctora Valentina. Dice, de estos humedales, ¿cuáles especies de plantas son las más efectivas en la estabilización de las aguas residuales? Bueno, nosotros aplicamos, dimos uso a la planta a pasto Tanner y pasto alemán, son de mayor utilización en el área del estudio, en la parte baja de la cuenca de la vía. Cada pasto tiene sus particularidades, por ejemplo, el pasto Tanner es más fino, también tiene muy buenas propiedades. Y ambos pastos realmente tienen muy buena remoción de contaminantes, prácticamente están en igualdades. Y no buscamos otra variedad porque realmente el experimento no dio cabida a aplicar con otra planta más. Pero esos son de los dos pastos de mayor uso y aprovecho en la cuenca, lo que utilizamos. Buscamos algo típico de la zona. Hay otra planta que se puede usar, pero no son típicas de Panamá, tienen que traer de afuera, de otros países, como tifia, que prácticamente se usa más en un sistema europeo, pero no es nuestra idea introducir plantas que no son de acá. Magnífico. Eric Ballester dice, saludos Valentina.
Muy importante e interesante la investigación. ¿Determinaron factores cinéticos? Realmente lo que se pudo determinar, porque en la fase experimental, la idea de nosotros en esta fase de proyecto era determinar si el pasto tiene capacidad, los humedales tienen capacidad de remoción de contaminantes. No entramos en los cálculos ya muy detallados. Bueno, hay unos cálculos que se hicieron con la tecnológica. No lo puedo tener ahora en este momento en mi mente, pero los parámetros que era para nosotros muy importante, tiempo de retención, sí se calculó y se calcularon también todo lo que es DBO, DBQ y otros parámetros. Luis Menéndez pregunta, la Copanit 2499 establece en la tabla 3-2 la cloración de las aguas para forraje. ¿Esto se hizo? Nosotros en este caso concreto para humedales artificiales se tomó decisión de utilizar agua sin clorar, porque si se usa para humedales artificiales agua clorada, esto afecta la creación de bacterias que van a digerir la materia orgánica y los contaminantes. Hay normas técnicas que pueden ser aplicadas. Todavía hay momentos cuando uno puede solicitar cambio de normas, porque realmente si nos regimos con esta norma, entonces Panamá nunca se puede usar agua residual para riego ni para ninguna otra actividad. Entonces todas las normas son dinámicas. Llega el momento que hay que cambiarla, actualizarla según las situaciones del momento. Gracias, doctora Valentina. Aimé Serrano pregunta, ¿qué capacidad de producción de lodos tendría plantas como la de Juan Díaz y cuántas otras plantas podrían producir tanta materia prima para la elaboración de estos bloques? Bueno, la planta de Juan Díaz en promedio en la primera fase está en 80 toneladas por día, ya lodos deshidratados al 70% y estabilizados. Viene una fase 2, que próximamente el señor presidente creo que lo anunció para fin de año, incrementaría un poco más, pero la tecnología más eficiente estaría como 120 toneladas diarias. Eso es en Panamá. En Panamá Oeste se hablan de 2 plantas más que saneamiento estaba por licitar y eso pueden estar entre 40 y 50 toneladas, pienso yo, en promedio. También está una planta que están haciendo en Chiriquí, que está generando o generaría importantes toneladas para hacerlo constante. Pero si se hace un estudio más amplio de la producción de lodos a nivel domiciliario, la cantidad de lodos que se genera es enorme. Porque la mayoría de las familias se están yendo hacia el saneamiento y tienen sus tanques sépticos, las empresas privadas tienen sus sistemas de tratamiento, así que el tema de ordenarlo, por eso que hablaba al inicio de la seguridad jurídica y el orden de las reglas del juego son importantes para que sean sostenibles. Pero más o menos esos son los números que se manejan actualmente en la materia. Magnífico. José María Quintero dice, ¿saben si la planta de tratamiento de Chitré tiene retención para microplásticos? Hasta donde yo tengo conocimiento, creo que no estamos todavía a nivel tan sofisticado. No sé qué opina el doctor Diago, que también conoce esa planta. Mire, en realidad creo que según investigaciones que ha hecho la colega, la doctora Denise Borrero, en el Centro de Investigación Hidráulica y Geotécnica, hay presencia de microplásticos en las descargas. Para poder remover eso se tiene que utilizar ultrafiltración o microfiltración, y estos son descargas de agua de tratamientos convencionales. Es probable que sí haya, ¿verdad? Y de hecho se probó estas descargas que tienen microplásticos, pero obviamente cuando hablo en micros, son micras, son plásticos bastante pequeños,
y que su remoción es compleja. Y la última pregunta del público es de Oriel Tejada, que pregunta, ¿se realizó caracterización microbiológica para que no afecte el agua para forrajes? Sí, nosotros hicimos análisis bromatológicos y foliares también de las plantas que se cortaban cada 45 días, era el tiempo de corte. Se hicieron un análisis en el laboratorio de DIAP y realmente no reflejaron aumento de elementos no deseables en esta planta. Y tenemos otra preguntita de Pablo Montero. Dice, ¿han evaluado el impacto económico de las diferentes opciones de uso de los lodos obtenidos? Bueno, parte de lo que mostramos era hacia la parte energética, que hay un potencial importante de recuperación, ¿verdad? Y de generación de recursos. No hemos contabilizado el componente posterior, por ejemplo, de las otras actividades, pero igual se puede o se requiere profundizar al respecto. Hay opciones económicas para poder indagar en la materia. O sea, son tareas pendientes de investigación que quedan abiertas para seguir avanzando en la factibilidad técnica y económica en este sentido. Magnífico. No sé si el doctor Candanedo tiene algunas consideraciones finales antes de terminar este evento. Ciertamente, primero, muchas gracias a ambos. Fue muy emocionante escuchar cómo a través de la investigación estamos tratando de cambiar la mentalidad de un producto que ciertamente a primera instancia es rechazado por todos. Me encantó el tema de la economía circular, de poder reaprovechar eso que de alguna manera es un desecho y nadie quiere, y convertirlo en dólares y centavos, en kilowatts hora. Igualmente el concepto de la doctora Opolenko de los humedales y la utilización de las aguas efluentes de los sistemas de tratamiento. Un tema que yo diría que quizás es un poco más accesible que el de los lodos, porque es agua, ¿no? Simplemente quizás el del manejo de los malos olores y el asunto. Yo veo muy buen potencial en ambas líneas de investigación para seguir creciendo y generando, ¿por qué no?, inclusive hasta empresas o microempresas que se dediquen al aprovechamiento de este tipo de actividad tan importante para el saneamiento y la vida de todos nosotros aquí en el planeta. O sea, eso al final también es muy importante. Ambas investigaciones tienen un impacto positivo, cuantificable en lo que es el ambiente, la reducción de contaminantes y el bienestar común de todos los ciudadanos. Así que también por eso es muy importante lo que se ha desarrollado. Así que muchas gracias a ambos. Muchísimas gracias, doctor Candanedo. Con esto damos por terminado este webinar, no sin antes recordarles que estará disponible en el canal de YouTube de la CENACIT llamado Imagina TV. Les invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde diariamente la actualizamos con todos los programas y eventos que se estarán desarrollando durante el año. Agradecemos a todos su asistencia y les deseamos muy buenas tardes. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes a todos.